y querría con ustedes compartir el tema de hoy que corresponde a esta semana, que tiene que ver con análisis de la compra de información adicional. Y para eso vamos a practicar la aplicación del teorema de Bayes aplicado a la decisión, como una manera de trabajar con probabilidades condicionadas. No sé si llegan a ver la pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces lo que vamos a ver es sobre esto, para qué se usa, qué es lo que voy a llamar correlación de variables, a qué le vamos a llamar información perfecta, a qué le vamos a llamar valor de la información, cómo vamos a medir la incertidumbre, vamos a ver los casos de variables independientes o de certeza inicial y el caso de mensaje único. Vamos a empezar para decir para qué se usa esto. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que había 4 temas que estaban relacionados con incertidumbre? Uno era la aplicación de criterios de decisión para situaciones de incertidumbre. La segunda era la medida de la incertidumbre a través de la entropía. La tercera es lo que vimos hace 2 semanas, que era el análisis de sensibilidad, es decir, donde nosotros vemos la incertidumbre, pero lo que nos interesa ubicar es en qué lugar la situación es tan sensible como para que el cambio de una variable nos obligue o nos haga cambiar de elección de alternativa. En qué lugares la situación es poco sensible y la alternativa no cambia, a pesar de que la variable esta no cambia en sus valores, pero no llega a hacer cambiar la decisión. Lo que vamos a ver ahora es ver si conviene comprar o no información, tanto para casos de riesgo como para casos de incertidumbre, mejorando el comportamiento sobre la variable no controlable. Es decir, nosotros estamos pensando casos de riesgo, casos de incertidumbre, donde hay presencia de una variable no controlable. Y lo que queremos ver es si podemos mejorar el conocimiento, porque la variable no controlable tiene varios estados con cierta probabilidad de suceso, y bueno, habría que ver si tenemos otra variable que pueda explicar o nos pueda aportar información sobre el comportamiento de la variable no controlable o las probabilidades de los estados, que es lo que a mí me genera la incertidumbre o en algunos casos me genera el riesgo. Y esto lo hacemos a través de otra variable que vamos a llamar variable mensaje. Esta segunda variable, la variable mensaje, también es una variable no controlable. Pues yo voy a hacer este análisis previo a comprar la información, por lo tanto no sé cuál va a ser la información que me van a dar. Veamos el caso, veamos algún ejemplo. Yo contrato para hacer un test sísmico para ver si en el subsuelo hay petróleo o no hay petróleo. Yo hago un análisis para ver si una persona tiene determinada enfermedad o no tiene determinada enfermedad. Yo hago un análisis de mercado para ver si determinado producto puede llegar a venderse en forma importante o hay algún rechazo de parte de la población, y hacemos algún estudio sobre este tema para ver si vamos a tener éxito o no. Yo hago estos estudios, hago estos análisis, hago el testeo sísmico, puedo mirar alguna otra variable que esté correlacionada con la variable que nos genera la incertidumbre, y lo que yo estoy buscando es aquellos valores que me modifican la perspectiva que yo tenía a priori, al principio, sobre la variable no controlable. Yo tenía alguna idea de probabilidades, o no tenía ninguna idea de probabilidades, estaba en absoluta incertidumbre, pero bueno, a través de esta otra variable veo que hay un comportamiento que tiene un sesgo, o hay una correlación entre esta variable mensaje y la variable estado. En esos casos es cuando sirve. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos todos los mensajes posibles. Como es una variable no controlable, también la variable mensaje, hay que imaginar todos los estados posibles, que serían todos los mensajes posibles que se pueden obtener. Y la idea es esta: primero pago y luego me dan el mensaje. No es que yo compro el informe ya hecho para que me diga acá va a haber petróleo. No estoy haciendo esto. Yo estoy contratando un servicio, yo estoy contratando un estudio, pero no sé qué resultado me va a dar. Me puede dar un resultado bueno como me puede dar un resultado malo. En principio, puede haber 2 o 3 resultados entre los perfiles de estado de la variable mensaje. Pero como yo pago antes, ¿no?
y después me dan el mensaje, yo lo que voy a hacer de alguna manera es este tipo de análisis. Imagínense acá, no sé si logran apreciar, en un árbol de decisión, donde yo tengo, miremos la parte que está sombreada en color rosado, ahí dice decisión sin información, hay un nodo de decisión, hay dos alternativas, lo estoy haciendo muy simple. Ambas alternativas están afectadas por dos estados de una variable no controlable n, por supuesto, puse también una situación muy simple, la misma variable n que afecta a las dos alternativas, con sus dos estados n1 y n2, y esa podría ser, si circunscribo solamente a este pedazo que está acá, la decisión que yo tengo que tomar. Hacer el análisis de compra de información adicional significa plantearme una decisión previa a esta. Ahí está entrando otra persona. La decisión previa es esta que está sombreada en color violeta, donde tiene dos caminos, dos alternativas. ¿Compro información o no compro información? Si no compro información, voy a la decisión ya tal cual la tenía planteada, es este arbolito que está en rosado, y esto es lo que me va a definir la decisión. Veré, poniendo los resultados acá al final, trabajar hacia atrás de acuerdo al criterio en cada uno de los nodos de acontecimiento, y la decisión original si elijo la alternativa S1 y S2. Eso si yo decido no comprar información, que es la rama de abajo. Si yo opto por la rama de arriba, que es comprar la información, lo que va a suceder es una variable aleatoria, una variable no controlable, que es la variable mensaje, y denominamos a los mensajes, a los distintos estados de la variable mensaje como mensaje Z1 o mensaje Z2. Esta es una simbología. Puede haber Z3, Z4, Z5, un montón de mensajes. Acá puse 2 solamente para hacer lo más sencillo y para que me entre dentro de la filmina. Entonces, si yo obtengo el mensaje Z1, doy paso a una decisión como esta que está sombreada en celeste, que está arriba de todo, que tiene la misma estructura que la decisión que está abajo en rosa, solamente que después de este mensaje hay una decisión, después de haber comprado el mensaje, y que el mensaje que me dieron fue un mensaje Z1, no el mensaje Z2. Es decir, acá ya me dio el resultado del mensaje. Y en función de eso, yo tomo la decisión también entre las mismas alternativas originales, S1 y S2, pero las probabilidades que quedan no son las mismas que estaban acá originalmente. No era la probabilidad de N1 y N2, sino que son las probabilidades de que suceda el estado N1 después de haber obtenido el mensaje Z1. Es decir, si una de las situaciones que estoy viendo es, qué sé yo, perforar para sacar petróleo, por decir un ejemplo, la S1, y la S2 significa no perforar para sacar petróleo, yo tendría que ver, bueno, cuál es la probabilidad de que haya petróleo. Pongámosle N1, probabilidad de que no haya petróleo, pongámosle N2, y los resultados que están atados a cada una de ellas. Ahora, si yo obtuve el mensaje Z1, yo también estoy pensando en esta primera alternativa de S1, que es hacer perforación del pozo de petróleo. Pero la probabilidad que tengo acá es la probabilidad de que haya petróleo después de haber obtenido un mensaje Z1 que por ahí me dice, sí, el perfil sísmico da que es altamente probable que haya petróleo. Entonces, quizás la probabilidad esta, N1 y Z1, es una probabilidad muy fuerte, mayor que la que tenía originalmente acá. Y por supuesto, porque está correlacionado el mensaje Z1 con el estado N1. Pareciera ser que si el test sísmico me da que hay un perfil geológico que da la indicación de que puede haber petróleo, es altamente probable que cuando yo haga la perforación encuentre petróleo. Y por supuesto va a haber una probabilidad mucho más baja de que si yo hago si el test sísmico me dio puede haber petróleo fuertemente, que yo justo encuentre que hago la perforación del pozo y justo no saco petróleo, ¿no? Esto depende de la correlación que hay entre este mensaje y esta variable estado N1. Por eso acá es una probabilidad condicionada y por eso usamos la palabra Bayes, porque vamos a usar el teorema de Bayes para hablar de probabilidades condicionadas, que es lo que estamos buscando acá. Lo mismo sucede con el estado N2. El estado N2 sería no hago el pozo. Bueno, no hago el pozo.
Pero si acá tengo la probabilidad de N1Z1 sería de que realmente haya petróleo, después de que el mensaje me diga es altamente probable que haya petróleo, bueno, evidentemente no hacer el pozo seguramente que no va a dar los mejores resultados. Pero esto pasa si el mensaje es Z1, que es el mensaje de decir, mire, el perfil da como para que ahí casi seguro va a haber petróleo. Pero también puede venir el otro mensaje. El otro mensaje puede ser Z2, es decir, mirá, después del test sísmico, acá difícilmente el perfil geológico dé para que haya petróleo. La decisión es la misma, ¿hago el pozo o no hago el pozo? Pero las probabilidades al final son distintas, porque acá es la probabilidad de que acontezca el estado N1, es decir, de que haya petróleo, cuando el mensaje fue, el test te dice que acá no va a haber petróleo. Se dan cuenta que las probabilidades no son las mismas las que están originalmente en la decisión esta en color rosado, que era la decisión sin comprar información, no son las mismas que cuando hay un mensaje, que es esto que está acá en celeste, que es un mensaje, o que hay otro mensaje que tiene una característica, un contenido distinto, y las probabilidades que se dan acá son distintas. Entonces yo en definitiva digo, ¿qué hago? ¿Decido sin información, sin comprar información, con los datos que tengo hasta ahora? ¿O indago algún estudio, algún análisis, algún testeo, algún estudio de mercado, algo para que me diga cómo se van a comportar esta variable n, los estados de la variable n? Y entonces puedo obtener varios mensajes, en principio 2. Y la situación al final puede ser muy distinta. Entonces a mí lo que me interesa saber es, ¿me conviene comprar información? Que es la alternativa de arriba, es decir, compro la información y voy a decidir después de obtener algún mensaje, o no compro la información y decido ahora sin hacer ningún estudio, sin gastar en ningún estudio. Entonces, ¿cuándo esto es importante o cuándo va a haber una gran ayuda, una ayuda importante? Si las dos variables están correlacionadas, o sea, si el testeo del perfil del suelo, el testeo geológico, tiene alta correlación con que el resultado de ese testeo tenga alta correlación con que haya petróleo o que no haya petróleo. Es decir, si el estudio es lo suficientemente importante. Lo mismo que los testeos de alguna enfermedad para ver si uno tiene, qué sé yo, si tiene COVID o no tiene COVID. A ustedes le hacen un testeo y le dicen, sí, tiene COVID o no tiene COVID, o tuvo COVID o no tuvo COVID, ¿no? Y en función de eso uno puede decidir qué es lo que hace. Yo me tengo que dar la vacuna dentro de 2 semanas y de pronto me dicen, mire, usted tuvo fiebre, que eso, a ver, vaya a testearse a ver si tiene COVID. Si tengo COVID me dice, no, espere, no vaya dentro de 2 semanas, vaya dentro de 4 semanas para que haya pasado la enfermedad. O quizás a esta altura no le conviene ir porque ya con la enfermedad es como si fuera una vacuna y venga dentro de 3 meses o 4 meses después. Es importante tener el testeo. Ahora, yo también podría darme la vacuna y no tomo la decisión igual y me olvido de si tengo o no tengo COVID, ni siquiera hago el estudio. Digamos que acá el examen de si uno tiene COVID o no, en general se puede obtener en forma gratis. Pero supongamos que no es así, que uno lo tenga que pagar. Y en algunos casos también se paga. Bueno, es importante saberlo. ¿Y me conviene pagar o no? ¿Qué es lo que tengo en juego? ¿Me voy a vacunar o no me voy a vacunar? ¿O solamente quiero ir y ver si tengo la licencia en el trabajo, con lo cual me tengo que tomar unos días si lo tengo justificado o no lo tengo justificado? ¿Para qué quiero ese resultado del mensaje? De todas maneras, todos estos tipos de estudios me dan una variable mensaje, con varios estados que son los distintos mensajes, Z1, Z2, Z2, Z3, los que sean. Si esta variable mensaje explica algo de la variable estado, la puedo explicar totalmente. Es decir, si tenemos un muy buen testeo geológico, quizá me dice, acá hay petróleo, y yo hago el pozo y sale petróleo. Nunca que cuando me salió, digamos, el testeo es tan bueno, que cuando a mí me dicen, mirá, si acá te dice que hay petróleo, es porque realmente hay, haz el pozo que vas a sacar petróleo. Y si te dice que no hay petróleo, no tenga ninguna duda, que vas a hacer el pozo y no vas a sacar nada. En ese caso, explica la variable, digamos, el estudio geológico explicaría totalmente el comportamiento de la variable no controlable de hay o no hay petróleo. Porque después de obtener el mensaje, hay información perfecta. Porque si el mensaje es, mirá que acá hay petróleo, seguro hay petróleo. Y si me dice el mensaje, el estudio, mensaje 2, acá no hay petróleo, no va a haber petróleo.
en esos casos que la correlación es tan importante, tan fuerte, hay información perfecta. Después de eso se llega a una situación de certeza. Ahora bien, supongamos que en el ejemplo anterior, si se recibe el mensaje Z1, no existe la posibilidad de que se dé el estado N2. Es decir, estamos hablando, llamémosle al mensaje Z1, el estudio sísmico me dice, acá va a haber petróleo. Entonces, si sucede eso, yo sé que el estado N2, que no haya petróleo, no va a suceder. Si el informe me dice, va a haber petróleo, no puede suceder que no haya petróleo cuando haga el pozo. Y por supuesto, que si se recibe el mensaje Z2, que dice, no existe posibilidad de que haya petróleo, el estudio me dice, no, acá no hay petróleo, cuando yo haga la probabilidad de que saque petróleo es nula. No hay posibilidad de que acontezca el estado N1. Ese sería un caso donde la correlación es tan fuerte, donde Z1 está relacionada con N1 y Z2 está relacionada con N2. Un caso de información perfecta, donde tenemos este ejemplo. Vuelvo al mismo esquemita de antes. ¿Se acuerdan? La decisión sin información, comprar o no comprar información, y ver un mensaje Z1 o un mensaje Z2. Recuerden ya que el Z1 era, mirá que acá hay petróleo, con seguridad. El Z2 es, mirá que acá no hay petróleo, con seguridad. Pero claro, si esto es así y la información es perfecta, en realidad el árbol este se simplifica. ¿De qué manera se simplifica? Las variables no controlables que estaban acá no existen. Porque si el mensaje es Z1, la probabilidad de que N1 sí Z1 va a ser 1, quiere decir que seguramente va a haber petróleo. Y acá ya tengo que poner el resultado de que yo hago las perforaciones y saco petróleo. Mientras que la alternativa, que era no hacer las perforaciones, digo, bueno, no hago las perforaciones, pero yo ya tenía comprado el estudio y me gasté todo el estudio y no voy a hacer las perforaciones. Y el mensaje con seguridad me va a dar que hay petróleo. Y en función de eso yo elijo acá. Acá elijo. Fíjense que esta incertidumbre que había originalmente acá, vuelvo para atrás, que estaba acá, desaparece. Esto es un caso de información perfecta, donde cada mensaje está correlacionado con un estado solamente, ¿no? Y no es lo mismo plantearme la decisión en incertidumbre, sin comprar información, que sigue estando con este formato, como está en este apartado rosado. Sigue habiendo dos alternativas, sigue habiendo dos estados, N1 y N2, que afectan a cada una de estas dos alternativas. Cuando decidimos comprar información, sabemos que sea cual sea el mensaje que me van a dar, mis decisiones a partir de este momento van a ser hechas en certeza. Y veré cuál es la alternativa que me convenga más. ¿Sí? Es muy importante. Este es un caso de información perfecta. No solamente hay correlación entre el mensaje Z y la variable estado N, sino que la correlación es tan fuerte, que me da información perfecta y me elimina la incertidumbre que yo tenía originalmente. Entonces uno dice, me conviene comprar información. ¿Por qué? Y porque me elimina la incertidumbre. ¿No es mejor decidir en certeza que decidir con un cierto grado de incertidumbre? Bueno, en principio sí. Salvo que comprar la información, lo que me cueste el estudio o el esfuerzo para conseguir todos estos elementos que me den la seguridad plena, sea tan costoso, pero tan costoso, que me convenga decidir sin comprar el mensaje. Si obtener el mensaje es tan caro que no me sirve, por ahí a veces me conviene no comprar la información y decidir igual. Por eso habrá que ver varias cosas. Entonces, volviendo a lo que es la información perfecta. Nosotros teníamos originalmente, acá abajo, una cierta incertidumbre. No sabíamos cuál era el comportamiento de los estados N1 y N2. No sabíamos si iba a haber petróleo o no iba a haber petróleo. Trabajamos en incertidumbre. Después del mensaje, con información perfecta, la incertidumbre se reduce a 0. Fíjense que acá, arriba, después de un mensaje o del otro mensaje, con todos los mensajes, la incertidumbre se reduce a 0. Deja de haber incertidumbre. Los nodos de acontecimientos posteriores a la decisión desaparecen. El único nodo incierto que sigue quedando es que me den un mensaje o me den otro mensaje. Pero los que tenían que ver exactamente, intrínsecamente, con las alternativas que me planteaban la decisión original,
desaparecen. ¿Mm? En información perfecta, la incertidumbre se reduce a cero. Cada mensaje se relaciona exclusivamente con un estado, es decir, el mensaje Z1 se relacionaba con el estado N1, el mensaje Z2 con el estado N2. Exclusivamente, no había posibilidad, porque la probabilidad de que sucediesen el estado N1 y el mensaje Z2 era cero, y la probabilidad de que aconteciese el mensaje Z2 y el estado N1 también era cero, por eso es información perfecta. Y por supuesto que para que haya información perfecta, por lo menos, tiene que haber tantos mensajes como estados a explicar. Acá eran dos estados, N1 y N2. Entonces vamos a tener por lo menos dos mensajes. Puedo tener más mensajes que cumplan esto, pero por lo menos tengo que tener dos. Si no tengo dos mensajes no va. Y si tuviese que explicar una incertidumbre de tres estados, N1, N2 y N3, yo tendría que tener por lo menos un estudio que me dé tres mensajes. Porque si tuviera un estudio que me dé dos mensajes, yo no voy a poder obtener información perfecta. Porque un mensaje estará correlacionado con un estado y el otro estará correlacionado con los otros dos. No hay posibilidad que sea uno contra... Si hay tres mensajes, si hay tres estados, si hay dos mensajes, la información perfecta por estructura no se puede llegar a dar. Pero veamos el tema de la incertidumbre. Porque nosotros dijimos, no, cuando llegamos a información perfecta se nos elimina toda la incertidumbre. Bueno, a nosotros este esquema nos sirve no solamente cuando se produce el caso de información perfecta, donde se elimina toda la incertidumbre, sino que a veces hay situaciones donde se reduce la incertidumbre. Siempre que hay algún tipo de correlación, aunque sea mínima, va a haber una reducción de la incertidumbre en promedio. ¿Qué quiere decir en promedio? Quizás con un mensaje la incertidumbre puede aumentar, pero con el otro va a disminuir tanto, de forma tal que en promedio me va a dar menos incertidumbre. Eso siempre y cuando haya alguna correlación, aunque sea mínima. En información perfecta la correlación es la máxima posible. Por eso le decía, con un mensaje puede aumentar, con otro puede reducirse aún más. Entonces, digamos, la incertidumbre en promedio se reduce. Ahora, si partimos de la máxima incertidumbre, supongamos que aplicamos el criterio de Laplace y decimos, bueno, es la misma probabilidad de que haya o que no haya un estado. Bueno, por supuesto que con cualquier mensaje, siempre y cuando esté relacionado, hay reducción de la incertidumbre, porque partimos de la máxima. Entonces lo único que puede haber es un poco menos, si hay correlación. Si no hubiese correlación, no habría reducción de mensaje, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro concepto, yo recién les hablé de la incertidumbre, es decir, se reduce la incertidumbre en promedio cuando las variables z y n están, aunque sea un poco correlacionadas. Si están muy correlacionadas, llegamos a información perfecta, pero también sirve cuando no están muy correlacionadas, pero están algo correlacionadas. Pero ese es un tema de incertidumbre. Ahora veamos el tema de lo que llamamos valor de la información. Y le llamamos valor de la información al máximo que yo estaría dispuesto a pagar por esa información. ¿Por qué? Porque la información tiene valor, y voy a estar dispuesto a pagar por ella, en la medida que reduzca la incertidumbre, pero no solamente con eso. También que me sirva para elegir mejor. Porque ¿de qué me sirve que reduzca la incertidumbre si yo al final elijo la misma alternativa? No importa, de acuerdo a los resultados que están en juego, mirá, me reduce la incertidumbre, me gasto en hacer un informe, el informe me reduce la incertidumbre, pero en realidad yo de todas maneras siempre hubiera elegido la alternativa S1. Con un mensaje Z1 con el mensaje Z2 siempre iba a elegir S1 porque por los resultados que me dan me conviene siempre hacer el pozo para sacar petróleo. Bueno, si la correlación del testeo no es tan buena, entonces, claro, digo, ¿para qué gasto en comprar este mensaje, hacer este estudio de suelo, o hacer el análisis de una enfermedad, o hacer un estudio de mercado, si al final yo voy a elegir lo mismo que elegí al principio? Para eso no gasto nada y elijo como elegí al principio. ¿Entienden? Entonces el valor de la información es un concepto distinto. Puede haber reducción de la incertidumbre en promedio,
pero que no sea lo suficientemente fuerte o importante o lo suficientemente grande como para que a mí me dé la pauta de que me convenga comprar esa información. Y para esto lo que va a entrar a jugar son los resultados. Si la información no me lleva a cambiar de alternativa elegida, entonces no va a tener valor. Significa que no me lleva a cambiar la alternativa elegida es que si yo, sin comprar información, elegía, por ejemplo, la alternativa S1, y después del mensaje Z1 elijo la alternativa S1, y después del mensaje Z2, aún cambiando las probabilidades, sigo eligiendo la alternativa S1, o sea, siempre elijo la S1, entonces no me lleva a cambiar la información, la alternativa elegida, entonces el valor de la información va a ser cero, no voy a estar dispuesto a pagar nada por ella. Puede haber reducción de la incertidumbre, pero que no alcance para cambiar la elección. Ojo que no estamos hablando de información perfecta, porque la información perfecta seguramente va a tener algún valor. La información perfecta siempre va a tener valor, salvo en un caso donde haya dominancia. Si hay un caso de una alternativa, qué sé yo, que S1 domina S2, bueno, olvidemos de hacer el análisis y todo eso. Si S1 de cualquier manera me da igual o mejores resultados siempre, ante cualquier situación, obviamente que aunque tenga la información perfecta, precisa y todo eso, ¿para qué voy a pagar por ello? No tendría sentido. Pero en general, sacando esos casos de que una alternativa domine a todo el resto, cuando no hay ese tipo de dominancia, evidentemente que la información perfecta siempre va a tener algún valor, pequeño o más alto, pero dentro del problema, al que te dé información perfecta es al informante al que yo voy a estar dispuesto a pagarle más. Es decir, si yo hago un estudio sísmico con la compañía A o con la compañía B, pero el de la compañía A me lleva información perfecta y estoy dispuesto a pagarle más a la compañía A que a la compañía B. ¿Me entiende? Entonces, este es un tema que tiene que ver con el valor de la información, que está en cierta manera relacionado con la reducción de incertidumbre. No hay valor de la información si no hay reducción de la incertidumbre, pero puede haber reducción de la incertidumbre que no alcance para darme un valor importante de información, que esté dispuesto a pagar algo. Ojo con eso. ¿Y qué pasa acá? Variables independientes. Vamos al otro extremo. Nosotros estamos hablando de variables que estaban de alguna manera correlacionadas. Bueno, nos estamos quedando con poco tiempo. Nos quedan unos 9 minutos. Veamos qué pasa en los casos en que las variables no están correlacionadas. A ver, si la variable estado y mensaje son independientes, es decir, no tienen ninguna correlación. Por lo tanto, como variables independientes, de comportamiento independiente, las variables estado y variable mensaje son independientes, no tienen ninguna correlación. ¿Qué es lo que nos va a suceder en estos casos? En estos casos no habrá reducción de la incertidumbre. Y por supuesto, si no hay, aunque sea una mínima reducción de la incertidumbre, ni siquiera piensen en que haya valor de la información. No vamos a estar dispuestos a pagar nada por algo que no me va a modificar la incertidumbre. Y en los casos de variables independientes sucede esto. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero hacer un test sobre si tengo COVID o no para ver si hay petróleo en el campo que tengo que estudiar? A ver si hay o no hay petróleo. ¿Qué tiene que ver el resultado del COVID con que haya o no haya petróleo en el subsuelo? Nada que ver. El comportamiento es independiente, no tiene ningún tipo de relación. Sonamos. Para ver este tema de correlación, le hablé del tema de estos estudios, pero bueno, imagínense que una cosa es que haya una correlación de variables y otra cosa es que haya una situación de causa-consecuencia. Yo siempre les cuento la misma anécdota, que es un cuentito, donde imaginen ustedes que yo tengo a mi hija que me viene a presentar a su novio. Yo no lo conozco, lo va a presentar esta vez, y me dice, mirá, el chico con el que estoy saliendo, te lo quiero presentar, es jugador de rugby. ¿Yo qué me voy a imaginar? Que va a ser un tipo alto, más alto que yo, seguramente. Es lo que yo me imagino. Y con plata. Hay que ver en dónde está jugando, pero con que juegue, aunque sea en un equipo de rugby de acá de Argentina que no se dé afuera, le digo, bueno,
Este tipo va a ser seguramente más alto que ella, más alto que yo, seguro. No sé si va a ser negro como de los Harlem Globetrotters de Estados Unidos, pero no sé si llegará a eso, pero por supuesto yo pienso que va a ser más alto. De la misma manera, se me dice lo mismo, mira, yo voy a presentar a mi novio, él es jockey en el hipódromo y corre caballos. ¿Qué me voy a imaginar? Y un tipo menudito, flaquito, peticito, porque obvio, evidentemente yo me imagino que el que es jockey, un caballo que tiene que correr y tiene que agarrar bastante velocidad, cuanto más carga lleve de jinete, más lento va a ir. Entonces un mismo caballo que sea muy buen caballo, si le pones un jinete más pesado va a tardar más que si le pones un jinete más liviano. Entonces en general los jockeys siempre son personas menuditas. Por supuesto, no significa que vos seas petizo y menudito vas a ser un buen jockey. No, porque vos podés ser un tronco que no sabés ni subirte a un caballo y te caes, y evidentemente no vas a ganar ninguna carrera a pesar de que tengas el mejor caballo del mundo. Lo mismo que si vos sos un troncazo jugando al básquet, por más que seas alto, serás un alto, digamos, tonto, que no puede meter una pelota en el aro. Pero pareciera ser que el básquet suele seleccionar a la gente más alta porque la gente más alta tiene una ventaja comparativa con respecto a la gente más baja. Pero un tipo que es más bajo puede jugar muy bien al básquet y puede jugar mejor que algún tipo que es más alto. De todas maneras, la relación causa-consecuencia no es que el básquet a vos te hace crecer, sino que el básquet selecciona a la gente más alta. Siempre cuento esta misma historia. Ojo, que haya una correlación positiva no significa que haya una relación de causa-consecuencia, cosa que mucha gente suele cometer como error. Como aquel médico que cuando va la madre a decirle, bueno, mi chico no está creciendo, se está quedando petizo, es como que no crece, entonces el médico muy alegremente dice, llévelo a jugar al básquet. ¿Usted vio algún jugador de básquet que sea petizo? Son todos altos. Jugar al básquet a usted lo hace a su chico lo va a hacer crecer. Evidentemente que no era un médico, digamos, un médico inteligente, ni un médico, digamos, con sapiencia, ni alguno que habría que considerar si le hace ese comentario. Pero ¿qué pasa? Pero es evidente que el básquet y la alta estatura son variables que están correlacionadas, pero no significa que una provoca que venga la otra. Hay que ver qué es lo que produce qué. Pero la correlación está, y con que la correlación exista ya a mí me sirve. Si las variables son independientes, si no hay este tipo de correlación, por ejemplo, me dicen, bueno, mi novio es chef, se dedica a la cocina, y yo quiero averiguar qué estatura tiene, y qué sé yo, puede ser un tipo alto, puede ser un tipo petizo, qué sé yo, puede ser gordo, puede ser flaco. No hay ningún tipo de correlación, yo no puedo inferir nada, no me sirve. Pero bueno, si las variables son independientes, no hay ninguna correlación, no hay reducción de incertidumbre, y por lo tanto, la información que me pueda dar no tendrá valor. Veamos un caso extremo, que es un caso también de variables independientes, lo que se llama la certeza inicial, que es un caso especial de variables independientes. Si uno parte de la creencia de que algo es cierto, no hay mensaje posible que cambie su visión. Y yo siempre acá traigo la anécdota histórica de Galileo Galilei, cuando Galileo Galilei, que había armado una especie de anteojo que era un primer telescopio, y mirando los astros, quiso decirle a la gente de la iglesia, muchachos, ustedes sostienen que la Tierra está en el centro del mundo y que el Sol gira alrededor de ella, está bien, eso es aparente, se ve así, pero en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol, no es como ustedes dicen. ¿Qué le dijeron a Galileo Galilei? ¿Cómo usted dice eso? Bueno, Galileo dice, pero acá tengo el telescopio para mostrarles esto, este palo con un anteojo con el cual miramos de noche los astros. ¿Sabe dónde se le vamos a meter ese palo, ese telescopio? Bueno, más o menos la cuestión fue así. Y en aquella época cuando te decían, ¿sabe dónde le vamos a meter el telescopio? En aquella época lo hacían realmente, no era una amenaza figurada. Entonces, ¿qué dijo Galileo? No. Yo trataba de ayudarlo para que no digan tonterías, pero la demostración científica.
Pero bueno, si me lo van a tomar así, yo me equivoqué, la Tierra está quieta, el Sol gira alrededor de ella, me equivoqué, hice mal los cálculos, qué sé yo, y fue puesto ahí en un rincón medio como en penitencia. Y menos mal que no le hicieron más nada. Claro, los tipos que estaban viendo esto consideraban que lo que estaba haciendo Galileo era un desafío al poder. No una capacidad científica que trataba de ayudar a que uno comprendiese mejor cómo eran las cosas, cuando el movimiento aparente del Sol era una cuestión aparente, sino trataba de explicarles el tema. Pero como pensaron que era un desafío al poder, lo primero que hicieron es decirle: no, usted es un idiota y desdígase de lo que corresponde, acá mandamos nosotros, y si nosotros decimos que la Tierra está en el centro y el Sol gira alrededor de ella, esto es así, porque nosotros tenemos la autoridad. Cosas que han sucedido y a veces suceden en la actualidad también. Cada vez menos, pero sucede en la actualidad. Muchas veces la autoridad se mantiene en esta cuestión de que no quiere cometer errores por una cuestión que se le cae a la autoridad, más que aumentar el tema del conocimiento científico. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Bueno, Galileo se tuvo que desdecir. En aquella época, cuando estaba Galileo, más o menos unos años antes, había un curita polaco, Nicolás Copérnico, que también había dicho lo mismo que Galileo. Solamente que el curita Copérnico lo dijo en Polonia. Era polaco. Estaba ya fuera del centro luminoso de la intelectualidad de aquella época. Por lo tanto, el tipo podía hacer todos sus estudios, pero se conocería entre los pocos que estaban ahí. Así que la Iglesia se mantuvo un montón de tiempo con el proceso de Galileo y no volvió para atrás después de que hubo evidencia científica. Se mandaron gentes a dar la vuelta a la Tierra y mostró que la Tierra era redonda y que la Tierra giraba alrededor del Sol, y se explicó todo mucho mejor, con lo cual lo de Galileo era una cosa muy rudimentaria, pero tenía razón. Bueno, no hicieron ningún proceso. Hasta que una vez algún cura le dijo: pero ¿por qué seguimos teniendo? Algún papa le dijo: ¿por qué seguimos teniendo este problema con lo de Galileo? Porque hay gente que me dice que la Iglesia nunca rectificó eso, ¿no tendríamos que estudiarlo de vuelta? Y le dijeron al papa: no, pero ¿sabe lo que pasa? Galileo lo vino a decir acá en el centro de Roma, quiso hacerlo sobre el papa, era una cuestión de desafío de autoridad. No como